de un nódulo tiroideo cuando tiene indicación. Decimos ecoguiada porque, como explicamos al principio, la mayoría de los nódulos no son palpables. Si no los podemos palpar, mal podríamos hacerle una punción a algo que no estamos tocando ni viendo. Por lo tanto, el ultrasonido ha sido una herramienta fundamental para identificar los nódulos que no se palpan, que son la mayoría, y además identificar por sus características ecográficas aquellos que tienen real indicación de tener un resultado histológico. Es una especie de biopsia. Te explicaba que no es una biopsia porque no hay tejido, es una citología porque lo que estamos extrayendo con la aguja son células y esas células las extendemos y por sus características podemos una clasificación que se llama Bethesda establecer dónde estamos entre 6 categorías posibles. Y algunas de ellas entonces tienen indicación formal, bien sea de cirugía o de observación, dependiendo de dónde estemos en esas categorías. Lo que se hace es llevar una aguja bajo guía ecográfica hasta donde está el nódulo, tomar esa muestra, extenderla y dársela al citotecnólogo o al anatomopatólogo, que es el que va a hacer la evaluación y nos va a dar un diagnóstico, como te expliqué, en 6 categorías de esa clasificación de Bethesda. Y eso nos va a llevar entonces posiblemente en algunos casos, la minoría, a una cirugía posterior. Bien, aquí hay una persona que le dice, me van a operar de la tiroides. ¿Es peligrosa esa operación? Peligrosa. No existe ningún método invasivo que no tenga algún riesgo. La tiroidectomía es una cirugía que en manos expertas tiene un riesgo bajo. Sin embargo, tenemos que recordar lo que acabamos de hablar de las posibles complicaciones con los nervios recurrentes y con las glándulas paratiroides. Pero en realidad es una cirugía de riesgo bajo. Muchas de estas son pacientes que ingresan el día de la cirugía y se van el mismo día, algunos el día siguiente, la gran mayoría. En realidad es una cirugía que en manos expertas es una cirugía con muy buen resultado. Bien, ¿esta cirugía cuánto tiempo dura? ¿Duele? ¿Cómo es el postoperatorio? El tiempo lo va a decir el procedimiento que vayamos a hacer y la patología del paciente, porque no es lo mismo operar a un paciente que tiene un tiroides muy grande, por ejemplo, con una enfermedad de Graves que produce mucha vascularización de la glándula y donde uno tiene que ir muy despacio a hacer un paciente que tiene un nódulo único y que uno va a hacer una hemitiroidectomía porque son procedimientos que son más cortos. No es lo mismo un paciente que requiera una disección de los ganglios del cuello que un paciente que no. Entonces, el tiempo va a depender de cuál es la patología que estamos tratando y dolor postoperatorio. Realmente el cuello es una zona muy noble, no es una cirugía particularmente dolorosa, se puede manejar con analgesia simple y las cicatrices, que es otra cosa que le preocupa a la gente, pues las cicatrices, esa es una zona que con una técnica adecuada cicatriza bastante bien y con el tiempo tiende a borrarse prácticamente la cicatriz. Es la cicatriz normal, que es la incisión de Cocker, es en la cara anterior del cuello, delante del tiroides. ¿Okay? Bien, y la anestesia, cuando dice anestesia sencilla, es local. La anestesia es general. Es anestesia general. Solamente hacemos procedimientos ablativos, que no son cirugías, son ablaciones de nódulos con anestesia local y sedación cuando se va a hacer, por ejemplo, radiofrecuencia. Pero la cirugía siempre es con el paciente intubado con anestesia general inhalatoria y dormido, es un procedimiento de cirugía compleja porque no hay manera de hacer anestesia a este nivel del cuerpo que no sea con anestesia general. Bien, ¿y la comida? ¿Puede comer posteriormente? Sí, normalmente los pacientes vuelven a su vía oral el mismo día de la cirugía. Bien. Mismo día de la cirugía. Bueno, vamos a ver los tipos que le preguntaba sobre la tiroidectomía total versus la parcial.
Bueno, normalmente cuando decidimos hacer una cirugía parcial o total va a depender, uno, de si la glándula está afectada de forma completa o solamente uno de esos lóbulos, y dos, del diagnóstico, porque muchas veces, por ejemplo, en los carcinomas de tiroides, aunque esté de un solo lado, el tratamiento definitivo implica la remoción de la glándula completa. Hay una convención internacional de que la cirugía mínima que se hace en tiroides es una ismolobectomía. O sea, no se hace menos de eso nunca. Tenemos que quitar el puente que une los dos lóbulos y el lóbulo afectado. Eso es lo menos que hacemos. Y eso tiene una razón anatómica. Es una región de la anatomía muy pequeña donde hay muchos elementos muy importantes. Entonces no queremos volver a tener que entrar en uno de esos lados una vez que ha tenido un proceso de cicatrización. De manera que eso, por convención internacional, desde hace muchos años está establecido que es la cirugía tiroidea mínima. Bien, ¿hay efectos secundarios luego de la cirugía? Porque vi muchos de los comentarios como que subí de peso, bajé de peso. Recuerden lo que hablamos de que esto se debe hacer en un manejo interdisciplinario y en ese equipo hay un endocrino. Normalmente, si el paciente le quitamos toda la glándula, por ejemplo, ese paciente, si no le sustituimos la hormona, va a quedar hipotiroideo. Eso no debería pasar si estás trabajando en un equipo multidisciplinario donde el endocrino va a manejar, dependiendo del diagnóstico, qué nivel de sustitución o qué nivel de dosis de hormona exógena hay que darle al paciente para mantenerlo o sustituido o suprimido, dependiendo. Cuando estamos hablando de cáncer, las dosis son más altas porque queremos que el paciente se suprima para frenar el efecto de la TSH que viene de la hipófisis. Damelis está nerviosa, dice, que la van a operar y dice, ayer me hicieron punción en la tiroides, me dolió mucho. ¿Cuántas horas dura la cirugía? Bueno, va a depender. Depende de qué cirugía te vayan a hacer, Daniel. Esto va a depender. Y hay otra persona que está por aquí que decía que si los pólipos en el colon tienen que ver con la tiroides y si deben ser operados. No tienen nada que ver con la tiroides y dependiendo de sus características, el endoscopista sabrá si es un pólipo que puede remover él solo o tenga que mandarlo al cirujano. Bien, doctor. Bueno, para redondear, ¿qué esperar después de la cirugía, independientemente si es de nódulo, si es oncológica? Si el nódulo resulta benigno, normalmente el paciente está resuelto si llegó a cirugía porque era un nódulo que la citología requería que tuviera una biopsia y la biopsia resultó benigna. Lo que usualmente pasa es que el tiroides remanente, si hicimos solamente una hemitiroidectomía, va a funcionar normalmente y va a producir hormonas. Sin embargo, eso hay que medirlo, porque hay pacientes que le hacen una hemitiroidectomía y quedan hipotiroideos y hay que sustituirlos, ¿ok? Si se trata de un cáncer, como todos los cánceres en cualquier parte, hay que hacer seguimiento. Y nosotros clasificamos los cánceres de tiroides en que tienen un bajo riesgo, o riesgo intermedio, o riesgo alto de recaída. Y eso nos dice si tenemos que hacer algo más con el paciente aparte de la cirugía. Este algo más es, como dije, el administrar hormona tiroidea en una dosis supresiva. ¿Y cuánto es esa dosis supresiva? Eso lo maneja el endocrinólogo. Y si el paciente tiene o no indicación de radioyodo posterior a la cirugía. Bien. Muchísimas gracias, doctor, bueno, por venir. Gracias a hablar. ustedes. Por cierto, esta especialidad que no la hemos tenido aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y esperemos que se repita. Gracias. Doctor Cirigliano en sus redes sociales. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que preguntaron. Hoy estuvieron, como dice, on fire. Todo el mundo preguntando
Y gracias enorme a toda la gente de YouTube, Globovisión Videos en vivo. Nos vemos mañana en la calle en este despliegue operativo de las elecciones regionales.